¿Ya te diste cuenta de cómo, a veces, tu boca habla fe, pero tu mente está gritando miedo? Declaras con convicción, va a salir bien, Dios está conmigo, no es el final, pero por dentro, algo ya está esperando que ocurra lo peor. Y lo más peligroso es que eso sucede en silencio. Nadie lo ve, nadie lo percibe, pero, sin notarlo, empiezas a sabotear exactamente aquello que pediste en oración. La voz sale confiada, pero el pensamiento corre inseguro, acelerado, lleno de escenarios que nunca ocurrieron y quizá nunca ocurran. Aquí está la verdad que casi nadie tiene el valor de decir en voz alta: la boca tiene poder, sí, pero ese poder no nace en la palabra, solo se sostiene cuando la mente está alineada, cuando la mente está en crisis, cansada, confundida, llena de ruido. La boca hasta intenta declarar, pero se vuelve reacción. Dice lo que siente, no lo que construye. Repite lo que teme, no lo que desea. Y, poco a poco, el camino empieza a cerrarse, no por falta de fe, sino por falta de claridad interna. Hoy vas a entender por qué tantas personas oran, declaran, profetizan, y aún así continúan atrapadas en el mismo ciclo. No porque Dios no responda, no porque no sean elegidas, sino porque existe un proceso que casi nadie enseña: entrenar la mente antes de exigir poder de la boca. Con Proverbios, aprenderás cómo transformar tu forma de hablar en dirección y no en descarga emocional, en construcción y no en exageración, en alineación y no en contradicción. Y si estás cansado, confundido, con la cabeza acelerada, sintiendo que tus palabras perdieron fuerza, que todo se convirtió en esperar sin avanzar, que tus declaraciones ya no cargan la misma autoridad, entonces presta atención. Este video no es genérico, es personal, es para ti. Existe una creencia muy popular y peligrosamente incompleta de que basta con hablar correctamente para que la vida responda. Que si una persona declara con suficiente fuerza, algo va a cambiar. Pero la realidad, tarde o temprano, confronta esa idea. Hay gente que habla bonito, ora bonito, declara bonito, y aún así sigue estancada, cansada, en crisis constante. Y aquí entra el paradoja. Cuanto más la persona insiste en usar la boca para compensar una mente desorganizada, más frustrada se queda. No porque Dios haya fallado, sino porque existe un orden que fue ignorado. La verdad es contraintuitiva, pero liberadora. La mente viene antes que la boca, siempre. La boca solo expresa lo que la mente ya decidió creer, temer o esperar. Por eso, no es raro ver a alguien diciendo «va a salir bien», mientras por dentro ya se prepara emocionalmente para el fracaso. Esa división interna drena energía, debilita la voz y crea un camino confuso. La persona siente que está haciendo todo bien, pero algo no fluye. Y ese algo casi nunca es externo, es interno. Proverbios trata esto con una claridad desconcertante. No promete atajos mágicos, sino que ofrece sabiduría práctica para quien quiere vivir un cambio real. Enseña que las palabras tienen peso, sí, pero solo cuando nacen de una mente entrenada, limpia y alineada. Cuando eso sucede, la forma de hablar deja de ser reacción emocional y se convierte en dirección consciente. Lo que antes parecía una espera eterna empieza a ganar movimiento. Lo que parecía el fin revela que no es el final, es proceso. Si ya sentiste que tus palabras perdieron fuerza, que tus declaraciones ya no sostienen el día a día, que tu cabeza no desacelera y tu fe parece vivir en conflicto con tus pensamientos, este contenido no es coincidencia. Dios está contigo ahora, llamándote a un ajuste interno que lo cambia todo. A lo largo de este video, aprenderás cómo usar proverbios para reorganizar la mente, alinear la forma de hablar y transformar pequeñas decisiones diarias en un nuevo camino, más firme, más claro y posible de sostener. Hay algo que la mayoría de las personas no le gusta enfrentar, pero que cambia completamente la forma en que entienden la fe, la vida
y los resultados. La boca no crea nada por sí sola, solo revela. Revela lo que está siendo alimentado por dentro, aquello que la mente viene masticando en silencio, día tras día. Cuando alguien dice, Dios está conmigo, pero poco después suelta un, esto no va a salir bien, no es hipocresía ni falta de carácter. Es un conflicto interno ocurriendo en tiempo real. La voz que sale de la boca delata el diálogo que nadie ve. Y aquí nace un punto liberador. El problema no está en la declaración, está en la fuente. La mente es el lugar donde todo comienza, el punto donde el proceso se gesta antes de convertirse en palabra, actitud y camino. Piénsalo como un sistema simple, casi obvio, pero profundamente descuidado. La boca funciona como un altavoz, amplifica, pero quien define la calidad del sonido no es el altavoz, es el cable. Si el cable está roto, oxidado o mal conectado, el sonido sale distorsionado, fallando, a veces incluso agresivo. La mente es ese cable. No sirve de nada intentar hablar bonito, repetir frases impactantes o hacer declaraciones fuertes si, por dentro, la mente está en crisis constante, llena de ruido, miedo y espera pasiva. Por eso muchas personas hablan de cambio, pero viven atrapadas en el mismo lugar. Están intentando ajustar el volumen de la boca sin cuidar la conexión interna. Y aquí entra una identificación casi universal. ¿Cuántas veces alguien dice, yo confío, pero vive esperando lo peor? ¿Cuántas veces pide que se abra una puerta, pero habla como quien ya perdió? Eso no es incoherencia espiritual, es sobrecarga mental. La mente, cuando no es cuidada, empieza a emitir señales de alerta a través del habla. Quejas disfrazadas de realismo, ironía vestida de madurez, pesimismo llamado prudencia. La persona es elegida para avanzar, pero actúa como alguien que solo sobrevive. Y, sin darse cuenta, va entrenando su propia boca para reforzar un camino que ya no quiere recorrer. Un ejercicio simple, pero poderoso, ayuda a revelar esto con claridad. ¿Qué se repitió esa persona a sí misma en los últimos 7 días? No a los demás, sino en el silencio. Al despertar, antes de dormir, en los momentos de pausa. ¿Fue fe o fue miedo? ¿Fue esperanza o fue anticipación de fracaso? Porque la boca solo hace eco de aquello que la mente ensayó antes. Si alguien pasa la semana entera diciéndose internamente, no es el final, pero va a ser difícil, tal vez no sea para mí, siempre me pasa lo mismo, no tiene sentido exigir que su habla pública sea confiada. No sostiene algo que no fue construido por dentro. Este entendimiento quita un peso enorme de los hombros. No se trata de acusar a alguien de poca fe, sino de enseñar higiene mental. Así como nadie come cualquier cosa del suelo sin enfermarse, no tiene sentido aceptar cualquier pensamiento sin filtrar. La mente necesita cuidado diario, decisiones conscientes. Leer proverbios, por ejemplo, no es un ritual religioso vacío, sino una forma práctica de reorganizar el diálogo interno. Frases cortas, directas, casi quirúrgicas, que reprograman la forma de pensar y, con el tiempo, cambian naturalmente la forma de hablar. El cambio comienza ahí, silencioso, casi invisible. Y cuando la mente empieza a ajustarse, ocurre algo curioso. La boca deja de exagerar, deja de contradecirse, deja de sabotear. La voz gana firmeza, no porque fuerza palabras positivas, sino porque pasa a reflejar un interior más alineado. La persona deja de solo esperar que algo cambie afuera y empieza a percibir que Dios está contigo ahora, trabajando primero dentro. Y ese ajuste interno prepara el terreno para entender por qué, en el siguiente nivel, el cansancio mental puede distorsionarlo todo, incluso la forma en que se percibe la realidad. Existe un error común que mucha gente comete al analizar su propia fe, su fuerza emocional o incluso su relación con Dios. Confundir agotamiento con fracaso espiritual. La mente cansada no pierde a Dios, pierde nitidez.
Proverbios ya señala esto de forma sutil cuando asocia la prisa, la ansiedad y la falta de discernimiento con malas decisiones y palabras mal colocadas. Cuando la mente está sobrecargada, incluso la mejor intención sale torcida. La voz no desaparece, pero cambia de tono. Se vuelve dramática, absoluta, pesada. Y eso explica por qué personas que estaban firmes entran, de repente, en una crisis profunda sin entender el motivo. La historia de Elías deja esto expuesto de una forma casi incómoda. Él no estaba lejos de Dios, ni en pecado, ni fuera del camino. Al contrario, venía de una gran victoria, de un momento de autoridad espiritual enorme. Aún así, bastó con que el cuerpo y la mente colapsaran para que su forma de hablar se transformara. Solo yo quedé, nadie me entiende, quiero morir. No era falta de propósito, era agotamiento. La mente cansada tomó hechos aislados y los convirtió en verdades absolutas. Eso ocurre hoy todo el tiempo. La persona no perdió el llamado, perdió energía. Y cuando la energía se acaba, la mente empieza a mentir con convicción. Una analogía ayuda a entender esto con claridad. Mente cansada es lente rayada. Muestra la realidad, sí, pero siempre deformada. Todo parece más grande, más amenazante, más definitivo de lo que realmente es. Un problema se vuelve sentencia. Un retraso se convierte en no es el final, pero quizás sí lo sea para mí. Un error se vuelve identidad. Y lo más peligroso, la persona cree esas distorsiones porque vienen acompañadas de emoción intensa. Cuanto más cansada la mente, más dramática la narrativa interna. E inevitablemente, eso se escapa por la boca en forma de exagero, queja o rendición disfrazada de realismo. Por eso ciertos patrones de habla son verdaderas alarmas de agotamiento. Frases como «a nadie le importa», «nada sale bien», «siempre me pasa lo mismo», «ya intenté de todo». Rara vez son análisis racionales. Son señales claras de una mente que pasó el límite saludable. Proverbios no trata esto con juicio, sino con sabiduría práctica. Antes de corregir decisiones, desacelera. Antes de cambiar de rumbo, descansa. Antes de hablar, guarda silencio. El silencio, en este punto, no es debilidad, es recalibración. Aquí entra una aplicación simple y poderosa. Enseñar a la persona a observar su propia forma de hablar como un termómetro, no como un veredicto. Cuando todo suena extremo, quizá no sea el mundo el que está mal, sino la mente demasiado cansada para interpretar correctamente. Dormir mejor, reducir estímulos, alejarse por algunas horas de conversaciones drenantes, alimentarse mejor. Todo eso también es espiritual. Elías solo volvió a escuchar dirección después de comer, descansar y callar. El proceso de restauración comenzó en lo básico, no en lo sobrenatural espectacular. Este entendimiento genera alivio inmediato. La persona deja de culparse por no estar bien y empieza a cuidarse para volver a estar clara. Entiende que no necesita decidir nada importante cuando la mente está en colapso, ni dar peso eterno a palabras dichas en días malos. Dios continúa contigo ahora, incluso cuando el cansancio intenta convencerte de lo contrario. Y cuando la mente empieza a recuperar fuerza, algo cambia de forma natural. Las palabras dejan de exagerar y comienzan a construir dirección. Exactamente lo que Proverbios enseña en el siguiente nivel de este camino. Existe un punto de giro silencioso que casi nadie percibe. Las palabras no solo describen la vida, organizan su dirección. Proverbios no trata el habla como algo místico o demasiado simbólico, sino como una herramienta práctica de construcción diaria. Vida y muerte, avance o estancamiento, no aparecen como eventos aislados, sino como consecuencias acumuladas de lo que se dice repetidamente. La boca, cuando es guiada por una mente alineada, se convierte en instrumento de dirección.
Cuando no, se vuelve piloto automático. Y nadie se da cuenta cuando empieza a vivir en automático hasta verse demasiado lejos del lugar donde le gustaría estar. Una analogía simple ayuda a hacerlo palpable. La palabra es el volante. El volante no empuja el coche, no acelera ni frena solo, pero decide hacia dónde va. Incluso con poco combustible, cansado, viniendo de una crisis, si mantienes el volante firme, no sales de la carretera. El problema es que mucha gente suelta el volante de su propia forma de hablar. Dice "yo no puedo", como si fuera una constatación neutra, cuando en realidad está entrenando al cerebro para rendirse antes de intentar. Dice "voy a intentar", creyendo que es humildad, pero muchas veces es solo una forma elegante de preparar el fracaso. Estos patrones son más comunes de lo que parecen. No lo merezco se vuelve sabotaje silencioso. No es para mí se convierte en justificación cómoda. Después veo se transforma en espera infinita. Y todo eso va creando un camino que parece natural, pero fue elegido palabra por palabra. Proverbios enseña que no se trata de volverse artificialmente positivo, sino preciso. Hablar con precisión es alinear la voz con la realidad que se quiere construir, no con el miedo a lo que puede salir mal. La mente madura elige palabras como quien elige herramientas correctas para un trabajo específico. Aquí entra una aplicación extremadamente práctica. Cambiar frases vagas por frases direccionales. En lugar de "yo no puedo", "todavía estoy aprendiendo". En lugar de "voy a intentar", "hoy voy a dar el primer paso". En lugar de "esto siempre me pasa", "esto pasó, pero no me define". Parece simple, casi tonto, pero el cerebro responde de forma diferente. Entiende que hay movimiento, no sentencia. Esto no es magia ni autoengaño, es reeducación mental. Es enseñar a la mente a cooperar con el proceso y no a sabotearlo. Cuando alguien empieza a hacer esto de forma consciente, nota algo interesante. El ambiente cambia, las relaciones cambian, el tono de las conversaciones cambia. La persona pasa a ser vista como alguien que sabe hacia dónde va, incluso sin tener todas las respuestas. Y eso genera señales de oportunidad, puertas, conexiones. No porque habló correcto, sino porque habló alineado. Dios continúa contigo ahora, guiando, pero la persona dejó de luchar contra su propia dirección. Y, inevitablemente, esto prepara el terreno para el siguiente desafío: entender cómo las palabras mal usadas pueden romper ciclos enteros y cómo también pueden reconstruirlos. Hay un tipo de daño que no hace ruido cuando ocurre, pero cobra intereses altos con el tiempo. Proverbios trata la lengua como algo pequeño, casi inofensivo a primera vista, pero con un poder desproporcionado de destrucción cuando se usa sin dominio. El problema es que nadie se despierta queriendo arruinar relaciones, oportunidades o su propia imagen. Eso sucede en el improviso, en la reacción, en el fue sin querer. Una frase dicha en segundos puede sostener una crisis durante años. Y lo más peligroso, la persona rara vez percibe el impacto completo de lo que dijo. Una analogía ayuda a entender esto con claridad. Una frase equivocada funciona como un martillo. No derribas una pared con un solo golpe, pero uno al día, siempre en el mismo punto. Crea grietas inevitables. Siempre haces esto. No se puede contar contigo. Yo soy así. Era broma. Cada golpe parece pequeño, pero el conjunto construye un daño estructural. Luego, cuando todo se derrumba, llega la sorpresa. No entiendo cómo llegamos a este punto. Llegamos palabra por palabra, día tras día, sin filtro, sin pausa, sin conciencia. La identificación aquí es casi automática. ¿Quién nunca habló en medio de la rabia? ¿Quién nunca intentó aliviar la tensión con una broma que hirió? ¿Quién nunca usó su propio temperamento como excusa? Así soy yo, dicen, como si fuera identidad fija y no un hábito entrenado. Proverbios no llama a eso personalidad, lo llama falta de sabiduría. Sabiduría
En este contexto, no es hablar poco, es hablar con intención. Es entender que cada frase refuerza o debilita un camino, ya sea en casa, en el trabajo o incluso en la relación con Dios. Por eso, romper ciclos exige algo extremadamente práctico, no discursos bonitos. La regla de los 3 filtros funciona como un freno simple para la lengua. ¿Esto es verdad? ¿Esto es necesario? ¿Esto construye o solo descarga? Si no pasa por al menos 2 de estos filtros, tal vez no necesite ser dicho ahora. Ese pequeño intervalo lo cambia todo. Interrumpe el automático, devuelve el control y reduce daños acumulados. No es represión emocional, es madurez. La persona sigue sintiendo, pero elige no herir. Cuando alguien empieza a aplicar esto, ocurre algo curioso. La sensación de arrepentimiento disminuye drásticamente. Las explicaciones excesivas desaparecen. Las justificaciones se reducen. La voz gana peso, no porque hable más fuerte, sino porque habla mejor. Eso genera respeto, confianza y estabilidad emocional. El ambiente cambia, las relaciones respiran. La persona se da cuenta de que no necesita ganar discusiones para avanzar en la vida. Necesita preservar puentes, y ese cuidado con lo que se dice prepara el terreno para el siguiente nivel. Entender que aquello que se acepta en la mente, inevitablemente, se repite en la boca, sin pedir permiso. Existe una verdad silenciosa que Proverbios deja escapar entre líneas. La mente no es neutral. Nunca está vacía, nunca está quieta. Siempre está aceptando algo, filtrando poco y almacenando mucho. Y todo lo que entra sin criterio, tarde o temprano, sale por la boca. No porque la persona quiera, sino porque el exceso necesita salida. Por eso, guardar el corazón, o, en términos prácticos, proteger la mente, no es un consejo espiritual abstracto, es una estrategia de supervivencia emocional. Quien no gobierna lo que entra, termina siendo gobernado por lo que sale. La analogía aquí es simple y directa. La mente es un portón. Si dejas que entre cualquier cosa, la boca se convierte en el camión de basura. Noticias cargadas de miedo, conversaciones pesimistas, comparaciones constantes, contenidos que refuerzan la inseguridad, exigencias irreales. Todo eso entra como información, pero sale como ansiedad, ironía, queja y descreimiento. La persona ora, dice que confía en Dios, pero pasa horas alimentando exactamente lo opuesto de lo que desea vivir. Luego se pregunta por qué la voz no sostiene fe. ¿Sostener qué, si el combustible es miedo? Este punto genera una identificación profunda, especialmente en el escenario actual. Gente que despierta y ya consume crisis. Gente que se duerme desplazando la pantalla, comparando su vida con versiones editadas de la vida ajena. Gente que dice, no es el final, pero vive emocionalmente en el final. No es falta de oración, es exceso de ruido. Proverbios nunca enseñó huir del mundo, pero siempre enseñó selección. No todo lo accesible es saludable. No toda conversación merece espacio interno. No toda opinión necesita convertirse en pensamiento recurrente. La aplicación práctica aquí debe ser simple, posible y realista. De lo contrario se convierte en otro peso. Una dieta mental de 7 días ya empieza a generar un cambio perceptible. Cambiar 30 minutos de ruido por 10 minutos de proverbios y silencio. Reducir la exposición a disparadores de ansiedad, aunque sea temporalmente. Elegir con quién hablar cuando se está vulnerable. Anotar pensamientos recurrentes y cuestionarlos. Pequeñas decisiones, hechas de forma consistente, cambian el clima interno. Y cuando el clima cambia, la forma de hablar acompaña de manera natural. Con el tiempo, la persona percibe algo liberador. No necesita vigilar la boca todo el tiempo si aprende a proteger la mente. La repetición cambia. El tono cambia. La narrativa interna se vuelve más justa. Dios continúa contigo ahora, guiando en el proceso, pero la persona deja de sabotear el camino aceptando basura emocional como si fuera normal.
y este nuevo nivel de conciencia prepara algo aún más profundo. Entender que dominar la boca no es fuerza de voluntad, es consecuencia de haber aprendido a dominarse a uno mismo. Existe una confusión común entre autocontrol y represión. Proverbios desmonta esto con elegancia. Dominar la boca no es tragarse los sentimientos, es gobernar los impulsos. Quien no gobierna su forma de hablar termina viviendo como pasajero de su propia vida, reaccionando a todo, explicándose de más, justificándose de más, disminuyéndose de más. La boca se vuelve respuesta automática al ambiente, no expresión consciente de dirección. La sabiduría, en este contexto, no es silencio constante, es elección deliberada. Es hablar cuando construye y callar cuando protege. Es entender que la madurez no grita, se sostiene. La analogía aquí es directa e incómodamente verdadera. Quien no gobierna la boca se convierte en pasajero. Reacciona al tráfico emocional, a las provocaciones, a las frustraciones diarias. Dice cosas que no quería decir, asume compromisos que no puede sostener. Pide disculpas por frases que nunca debieron salir. Y luego llega el arrepentimiento, ese peso que aparece 5 minutos demasiado tarde. Proverbios asocia el dominio propio con la verdadera fuerza, no con la apariencia. Fuerte no es quien dice todo lo que piensa, sino quien elige lo que vale la pena convertir en palabra. La identificación es inmediata. Personas que se arrepienten de lo que dijeron poco después. Personas que hablan demasiado en reuniones y salen sintiéndose pequeñas. Personas que se explican en exceso para ser aceptadas. Todo eso nace de la misma raíz, falta de pausa interna. La mente corre, la emoción se dispara, la boca acompaña. No es maldad, es falta de entrenamiento. Y como todo entrenamiento, puede desarrollarse. Nadie nace sabiendo pausar, se aprende practicando. La aplicación práctica aquí es simple, pero poderosa. El entrenamiento de los 3 segundos. Antes de responder, pausar. Antes de justificar, pausar. Antes de reaccionar, pausar. 3 segundos parecen poco, pero devuelven el control a la mente. Esa pausa es emocional y espiritual. Crea espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, la persona elige quién quiere ser en ese momento. La voz deja de ser reactiva y pasa a ser intencional. No es debilidad, es liderazgo interno. Con el tiempo, este hábito lo cambia todo. Las palabras se vuelven más raras, pero más fuertes. La presencia gana peso. Las relaciones se vuelven más estables. La persona se da cuenta de que no necesita defenderse todo el tiempo. Dios continúa contigo ahora, guiando el proceso, pero la persona aprende a no sabotear su propio camino, reaccionando a cada viento emocional. Y cuando esta madurez comienza a afirmarse, surge un ajuste esencial para no caer en ilusiones. Entender que declarar no es magia, es alineación. Existe un riesgo silencioso cuando se habla del poder de las palabras. Convertir la declaración en superstición. Proverbios nunca enseñó que decir algo lo hace ocurrir automáticamente, como si la vida obedeciera fórmulas verbales. Lo que enseña es más profundo y, al mismo tiempo, más exigente. La palabra funciona cuando está alineada con la mente, el carácter y la constancia. Declarar sin alineación interna es como pegar una etiqueta bonita en una caja vacía. Por fuera parece fe, por dentro no sostiene ningún peso. Y cuando la realidad exige estructura, todo se derrumba rápido. Mucha gente se frustra porque habló bien, pero pensó mal. Dijo, va a salir bien, pero alimentó el miedo. Dijo, no es el final, pero vivió como si ya hubiera terminado. La mente saboteó la boca antes de que terminara la frase. Por eso, la declaración no empieza en el habla, empieza en la organización interna. Pensar bien no es ser optimista ingenuo, es ser honesto, maduro y direccionado. Sentir con madurez no es negar emociones, es no dejar que gobiernen las decisiones. Hablar con dirección es consecuencia de este trípode bien ajustado. La analogía aquí lo deja claro.
Palabra sin mente alineada es etiqueta bonita en caja vacía. Puede impresionar a quien mira desde afuera, pero no soporta impacto. Cuando llega la crisis, cuando el proceso aprieta, cuando el tiempo de espera se alarga, la forma de hablar cae porque no tiene base. Proverbios valora la consistencia, no el espectáculo. Pequeñas decisiones repetidas durante muchos días construyen un camino sólido. Una mente disciplinada sostiene una boca firme. Una boca firme crea un ambiente estable. La aplicación práctica aquí es simple, pero cambia el juego. Antes de declarar algo, la persona necesita preguntarse, ¿mi mente está entrenada para sostener esto? Si digo, voy a vencer, ¿estoy dispuesto a atravesar el proceso? Si afirmo, Dios está conmigo, ¿mis elecciones diarias reflejan eso? Esto no quita esperanza, al contrario, la fortalece. La esperanza deja de ser ilusión y se convierte en estrategia. La persona entiende que no necesita hablar alto, necesita hablar coherente. Cuando esta alineación empieza a ocurrir, la forma de hablar gana credibilidad, no porque sea perfecta, sino porque es estable. Las personas lo sienten, las oportunidades surgen, las señales se vuelven más claras. El individuo deja de vivir de frases hechas y pasa a vivir de principios. Dios permanece contigo ahora, no como un recurso mágico, sino como dirección constante. Y este entendimiento abre espacio para algo aún más práctico y transformador. Usar proverbios no solo como lectura, sino como un verdadero manual diario de mentalidad. Después de entender que la boca revela la mente, que el cansancio distorsiona el habla, que las palabras construyen caminos y que el dominio propio no es represión, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo transformar todo esto en práctica diaria sin que se vuelva algo pesado o imposible de sostener? Proverbios responde de forma simple y sorprendentemente moderna. No fue escrito para ser admirado, sino usado. Funciona como un manual de mentalidad para quien quiere vivir con claridad en medio de la confusión, firmeza en medio de la crisis y dirección incluso cuando aún necesita esperar. El error común es tratar proverbios como una lectura espiritual ocasional, cuando en realidad fue diseñado para uso diario, casi como higiene mental. Frases cortas, directas, a veces incómodas, que reorganizan el pensamiento antes de que el caos se instale. Cuando alguien comienza el día con cualquier otro tipo de contenido, noticias, comparaciones, exigencias, y solo después intenta corregir la mente, ya va tarde. La mente ya fue capturada. Proverbios funciona mejor cuando entra primero, antes de que otras voces disputen espacio. Aquí entra un plan extremadamente accesible, pensado para personas reales, con rutinas llenas y poca paciencia para métodos complicados. El método 3-1-1 no exige motivación alta, solo consistencia mínima. 3 minutos para leer un proverbio. 1 minuto para escribir una frase de aplicación simple, algo como «Hoy voy a hablar con calma» o «Hoy no voy a quejarme antes de pensar». Y una acción práctica a lo largo del día que materialice eso. Puede ser callar cuando se quiere reaccionar, pedir perdón, no alimentar una conversación negativa o elegir palabras más precisas. Pequeño, pero poderoso. Este tipo de práctica crea un efecto acumulativo casi invisible al inicio. La mente comienza a reconocer patrones. La forma de hablar empieza a responder diferente. La persona se da cuenta de que no está forzando fe, está entrenando claridad. El cambio ocurre sin alarde. Las señales aparecen con más nitidez. El camino deja de parecer confuso y quizá lo más importante, la persona empieza a confiar más en sí misma porque pasa a actuar de forma alineada, no contradictoria. Con el tiempo, Proverbios deja de ser solo un texto antiguo y se convierte en un compañero diario, un filtro, un ajuste fino. Dios continúa contigo ahora, no solo en los grandes momentos, sino en las decisiones pequeñas que construyen el futuro. La persona entiende que no fue escogida para vivir en improvisación emocional, sino para caminar con conciencia.
y este entendimiento crea el ambiente perfecto para algo decisivo. Enfrentar, desde el inicio, la verdad que casi nadie quiere escuchar. Que la boca tiene poder, sí, pero solo cuando la mente aprende a liderar. Ahora la decisión ya no es teórica, es práctica. Ya entendiste que no es solo lo que sale de tu boca lo que importa, sino aquello que permites permanecer en tu mente todos los días. La pregunta que queda es simple, pero incómoda. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir repitiendo palabras que alivian en el momento, pero no construyen el futuro? ¿O vas a asumir el compromiso de alinear mente, emoción y habla, incluso cuando el proceso exija paciencia y espera? Observa tu rutina a partir de hoy. ¿Qué pensamientos aceptas sin cuestionar? ¿Qué frases repites en automático? ¿Qué voces escuchas más, las que te fortalecen o las que te paralizan? Tal vez Dios ya te haya dado señales claras de que no es el final, pero mientras la mente no cambia, el camino sigue pareciendo bloqueado. El cambio real no comienza con grandes promesas, comienza con pequeñas decisiones sostenidas. Un proverbio al día, una pausa antes de hablar, una elección consciente de no alimentar aquello que te debilita. Y aquí va una provocación honesta. Si continúas viviendo exactamente como vives hoy, hablando de la misma manera, pensando de la misma forma, esperando de la misma forma, ¿dónde estarás dentro de un año? Ahora invierte la pregunta. ¿En quién puedes convertirte si decides dominar tu mente para que tu boca vuelva a tener dirección? No fuiste escogido para vivir en crisis constante, ni para sobrevivir reaccionando. Fuiste llamado a caminar con claridad, madurez y propósito, sabiendo que Dios está contigo ahora, incluso en el proceso de cambio. Si este contenido tuvo sentido para ti, no dejes que muera aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa aprendiendo cómo alinear mente, palabras y acciones para construir una vida más firme, consciente y consistente. Y dime en los comentarios, ¿qué pensamiento necesitas empezar a filtrar a partir de hoy?